importante. Literatura para niños. De entrada podemos afirmar que literatura para niños es la expresión más utilizada, quizá después de literatura infantil. No es preciso comentar que cuando decimos para niños nos referimos a niños y niñas. Y no lo digo por utilizar un lenguaje de esos llamados políticamente correctos, nada más lejos de mi intención. Lo digo porque encontramos algunas personas, por lo general mayores, que siguen pensando que se escriben libros para niños, por un lado, y para niñas, por otro. Yo mismo, en alguna ocasión, he tenido que explicar a alguna abuelita, ante su insistencia y desconfianza, que el libro que se llevaba lo podían leer indistintamente sus nietos y sus nietas. Otra cosa distinta es que haya temas o personajes que gusten más a los niños o a las niñas. En alguna ocasión he leído encuestas en las que se preguntaba a los niños por sus preferencias y es curioso ver cómo no coinciden sus gustos y los niños se decantan por unos temas y las niñas por otro. Para corroborar esto basta con ser jurado de algún premio literario de cuentos escritos por niños. En cuanto lees las primeras líneas te das cuenta de si el escritor es chico o chica. Literatura para niños. Esta preposición de inmediato nos hace desconfiar. Nos vuelve a traer la idea de una literatura hecha a la medida de, casi por encargo, que tenga muy en cuenta factores como la educación. Entonces, y cuanto antes, será muy conveniente afirmar, siguiendo las cosas que no son literatura infantil y juvenil, que enumeraba Elsa Aguiar, que literatura infantil y juvenil no es lo mismo que pedagogía. Pedagogía puede tener un matiz peyorativo, sobre todo si tendemos a identificarla con lo estrictamente educativo, escolar, o con lo moralizante, ejemplarizante, formativo, etc. Y llegamos a uno de los puntos esenciales de la literatura infantil y juvenil en España, en estos momentos. Cuando a finales de los años 70 la literatura infantil y juvenil comenzó a ser una realidad palpable en nuestro país, cuando en la década de los 80 alcanzó un auge y una consolidación muy notables, se destacaba la implicación de la escuela en este fenómeno. Y así era. La escuela, en general, recomendaba lecturas infantiles. Luego, los institutos empezaron a recomendar lecturas juveniles a sus alumnos. ¿Recuerdan esa frase que dice: nuestras mejores virtudes acaban convirtiéndose en nuestros peores defectos? Pues algo así ha ocurrido con la literatura infantil y juvenil en España. La escuela, que era una panacea, pues fue la propulsora de la literatura infantil, se ha convertido en un riesgo peligroso. ¿Por qué? Evidentemente no es culpa de la escuela, y mucho menos de los maestros que disfrutan con la literatura infantil y juvenil y que la recomiendan a sus alumnos. El riesgo está en las editoriales, que vieron un auténtico negocio y que con mayor o menor premeditación comenzaron a publicar libros para la escuela, es decir, libros útiles para la escuela, con valores, con temas transversales, etcétera, que a menudo incluyen trabajos escolares en cuadernos anejos. Y si es malo que las editoriales publiquen con esas miras, es muchísimo peor que los autores escriban con esas miras. Eso sí que sería grave y de alguna manera invalidaría todo lo que hicieran. Porque si algo tiene que caracterizar a la literatura, y sobre ello ya hemos hablado, es la autenticidad y la libertad. Pero todos los escritores son puros y libres a la hora de escribir. Y ahora no me estoy refiriendo a los que escriben para niños más pequeños, condicionados por la escolarización de la literatura, sino a todos. Porque, ¿qué me dicen de los condicionamientos del mercado, de las modas, del marketing? Reivindiquemos, por tanto, a un escritor auténtico y libre, rebelde incluso, romántico y hasta utópico. Un escritor sin mecenas de ningún tipo, que obedezca solo los dictados que emerjan de lo más hondo de su ser. Y reivindiquemos también a un editor vocacional, incluso ilusionado siempre, respetuoso con el lector en primer lugar y con el escritor y consigo mismo. Los lectores en general lo agradecerán y los niños en particular también. Literatura según los niños. Hay una idea muy común, muchas veces repetida. La literatura infantil y juvenil no es la que se escribe para niños, sino la que los niños hacen suya. Y claro, es muy fácil apoyar esta idea con muchos ejemplos que se han dado en la historia de la literatura.
Autores como Verne, Poe, Jack London, Mark Twain, Asimov, Juan Ramón Jiménez, Miguel Delibes han sido muy leídos por jóvenes. Incluso podríamos hablar de autores y de obras más complejas que también han sido leídas por jóvenes, estas por lo general adaptadas o reducidas, como Robinson Crusoe, Moby Dick, Los viajes de Gulliver, etc. Es verdad que muchos libros escritos deliberadamente para niños y jóvenes han pasado sin pena ni gloria, pero también es verdad que muchos libros escritos para niños y jóvenes hoy son obras clásicas de la historia de la literatura. Es decir, que los niños y jóvenes, además de hacer suyos libros que en principio no han sido escritos para ellos, también hacen suyos libros que sí han sido escritos para ellos. Y ahí están autores ya clásicos como Rodari, Roald Dahl, María Gripe, Christine Noslinger, Ana María Machado, Peter Hartley y un largo etcétera. Sería interesante plantearse qué tienen los libros que los niños y jóvenes han hecho suyos, independientemente de que hayan sido escritos para ellos o no. ¿Deben tener algo especial, unas determinadas características, algo mágico, una literatura según los niños? Como ya he apuntado antes, creo que el niño, y no digamos el joven, cuando lee debe notar que lo que tiene entre sus manos le conmueve y le remueve por dentro, le agita, no le deja indiferente, no le resbala, le penetra hasta rincones insospechados de sí mismo. Todo debe empezar por ahí, y eso tiene mucho que ver con la honestidad del autor. Vuelvo a repetirlo, con la autenticidad del proceso creativo, algo quizá difícil de explicar a un niño en teoría, incluso a un joven, pero algo que estoy convencido un niño y un joven perciben cuando leen, incluso sin darse cuenta. Las últimas preposiciones, sin, sobre, tras. Literatura sin niños. No voy a insistir en esta idea, pues ya hemos hablado de ella antes. Una literatura no tiene por qué tener necesariamente protagonista niño o joven. Incluso se podría dar el caso de un libro en el que no apareciese ni un solo niño y que, sin embargo, interese profundamente a los niños. Literatura tras niños, tras, la última preposición. Un escritor nunca debería ir tras el lector en ningún caso. Pero yo quería referirme en este último apartado a un hecho muy interesante y que cobra un sentido especial con los niños y con los jóvenes. Me refiero a lo que se denomina encuentros, es decir, un escritor se reúne con un grupo de niños o jóvenes que por lo general han leído previamente su libro y habla con ellos. Mejor que de encuentro había que hablar de un acto literario, porque de eso se trata en definitiva. Los niños, los jóvenes, sus maestros y profesores, que suelen ser quienes organizan estos actos, los bibliotecarios, etcétera, siempre valoran muy positivamente estas actividades. Yo, como escritor, también quería decir que estos actos son muy enriquecedores para mí, sobre todo para el escritor que quiere llegar a los niños y a los jóvenes. Estar con ellos, sentarte entre ellos, hablar con ellos, responder a sus preguntas y preguntarles también de vez en cuando, es algo muy enriquecedor para un escritor. Entre otras cosas, es una forma de no perder de vista la estela de los niños y los jóvenes, de no encerrarte en una torre de marfil que te impida ver más allá del alcance de tu propia mirada. Ir tras los niños, pero no para dejarse llevar por ellos, porque eso sería muy peligroso, sino, como decía el lobo de Caperucita Roja, para verlos mejor, para oírlos mejor, para entenderlos mejor, para sentirlos mejor, para comunicarte mejor con ellos. Después de este repaso por las preposiciones y como conclusión, tengo que afirmar que aspiro a una literatura infantil y juvenil sin preposiciones en su definición. Una literatura infantil y juvenil que sea sobre todo literatura.